Era una mañana soleada en el aeropuerto internacional, y los vuelos llegaban y salían con normalidad. Las familias, turistas y trabajadores se movían por los pasillos, todos con una única meta, llegar a su destino. Sin embargo, en medio de esta rutina, un incidente inesperado comenzaba a tomar forma. Una mujer latina, llamada Isabella, se encontraba emocionada por recibir a su hermana que venía de visita. Mientras esperaba en la zona de llegadas, se tomó un momento para organizar sus cosas. Sin embargo, en ese instante, una oficial de policía pasó cerca y, sin aviso, lanzó un comentario despectivo hacia ella. «Deja de hacer lío y muévete ya», gritó la oficial, con un tono que reflejaba desprecio. Isabella sintió un nudo en la garganta. La sorpresa y el dolor de las palabras impactaron como un rayo en su corazón. No había hecho nada para merecer tal trato, solo estaba allí, esperando con alegría a su hermana. Al ver cómo la mujer se encogía, algunos pasajeros comenzaron a mirar, preocupados ante el cambio abrupto en el ambiente. Las risas y voces festivas se apagaron brevemente al captar la tensión. La oficial, sumida en su propio mundo, no parecía entender el impacto de sus palabras. Ella había estado bajo presión durante días debido a su trabajo y eso había afectado su comportamiento sin que lo notara. No obstante, desconocía que lo que había soltado eran más que simples palabras, eran heridas que podrían marcar a alguien para siempre. Isabella miró hacia abajo, tratando de ocultar su dolor. A su alrededor, otros viajeros murmuraban, algunos ofrecían miradas de apoyo mientras otros se atrevían a intervenir. «Eso no está bien», dijo un hombre mayor con determinación. Sin embargo, la oficial no escuchaba ni los murmullos ni las voces a su alrededor, estaba atrapada en su propio desdén. La escena comenzaba a atraer la atención de más personas. El ambiente en el aeropuerto cambiaba lentamente, las sonrisas se desvanecían y empezaban a surgir sentimientos de solidaridad hacia Isabella. Mientras tanto, la oficial continuaba en su papel de autoridad, ajena al huracán emocional que había desatado con su actitud. Sin embargo, esa falta de conciencia pronto se volvería otro capítulo que marcaría esta historia profundamente. Isabella sintió que su corazón se detenía por un instante. Las palabras de la oficial resonaban en su mente como un eco ensordecedor. «Deja de hacer lío y muévete ya», no era solo una frase, era un ataque directo a su dignidad. Se quedó paralizada, con la mirada perdida en el suelo, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Era difícil entender por qué alguien, especialmente una figura de autoridad, podía ser tan cruel. Su mente se llenó de confusión. ¿Acaso había hecho algo mal? Su única intención era esperar a su hermana con alegría y emoción. La sonrisa que llevaba antes del insulto se desvaneció, reemplazada por una tristeza profunda. Isabella se sentía como si estuviera invisible, atrapada en una burbuja de dolor y rechazo, mientras la vida continuaba a su alrededor. Algunos pasajeros adyacentes comenzaron a murmurar entre ellos, susurros que se mezclaban con el ruido general del aeropuerto. A pesar de su incomodidad, Isabella pudo captar algunas frases que la hicieron sentir un poco menos sola. «Eso no está bien», dijo un hombre mayor, mientras agitaba la cabeza en desaprobación hacia la oficial. Aunque esas palabras ofrecían un pequeño consuelo, el dolor seguía fresco, la experiencia la había marcado. Mientras trataba de recomponerse, Isabella recordó momentos pasados en los que había enfrentado situaciones similares. Había crecido en un entorno donde a menudo había visto y sentido discriminación. Sin embargo, cada vez que ocurría algo así, su espíritu luchador despertaba dentro de ella. Esta vez no iba a ser diferente. Luchando contra las lágrimas, decidió que no iba a dejar que este insulto definiera su día ni su valor como persona. En ese momento crucial, tomó una respiración profunda y levantó la cabeza con determinación. Aunque sentía miedo y confusión, también empezaba a sentir una chispa de resistencia dentro de ella. Quizás este sería el momento para demostrar que podía levantarse ante la adversidad. A medida que las miradas solidarias de los otros pasajeros se dirigían hacia ella, Isabella encontró fuerza en esa conexión inesperada. Sabía que debía encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía y defenderse contra esa injusticia. La confusión comenzó a dar paso a la claridad,
no iba a permitir que nadie le robara su dignidad ni su alegría en ese día tan esperado. El aeropuerto era un microcosmos de la diversidad cultural, donde personas de diferentes nacionalidades y orígenes se cruzaban en busca de sus destinos. Familias con maletas repletas de recuerdos, viajeros solitarios con ansias de aventura y grupos organizados de turistas llenaban el lugar con un bullicio vibrante. Todo parecía fluir armoniosamente, cada uno sumido en sus propias historias y sueños. Sin embargo, la situación que había enfrentado Isabella comenzaba a romper con esa armonía. En medio del cruce de miradas y el sonido de idiomas distintos, el respeto mutuo se erguía como un principio fundamental entre los viajeros. Cualquier incidente podría alterar la paz que reinaba, creando una tensión innecesaria en un espacio que debía ser refugio para la esperanza y la unión. A medida que algunos pasajeros habían comenzado a ofrecer apoyo a Isabella, quedaba claro que el aeropuerto no solo era un lugar de paso, también era un escenario donde las interacciones humanas podían florecer. Cada pequeña acción contaba, una sonrisa amable, una palabra de aliento o incluso un gesto de desaprobación hacia actitudes injustas. En esa diversidad, cada viajero traía consigo su historia, sus costumbres y su forma única de ver el mundo. Mientras Isabella intentaba recuperar su compostura, notó a varias personas que esperaban vuelos desde distintas partes del globo. Un grupo de amigos celebraba un reencuentro con risas contagiosas, mientras que una familia se abrazaba emocionada al ver llegar a su ser querido. Múltiples idiomas y acentos se enredaban en el aire, creando una sinfonía multicultural que ilustraba la riqueza del lugar. Dicha diversidad también traía consigo la responsabilidad de respetarnos mutuamente. Al encontrarse en una comunidad tan amplia, cada individuo tenía el poder de contribuir a la creación de un ambiente positivo. Las palabras despectivas, como aquellas recibidas por Isabella, eran el antónimo del espíritu inclusivo que debería prevalecer entre quienes cruzan esas puertas. Isabella comenzó a darse cuenta de que su reacción no solo podía inspirarla a ella misma, sino también a otros alrededor. La situación había desnudado realidades difíciles dentro del entorno aéreo, aunque todos venían de diferentes lugares, compartían momentos similares llenos de emoción o ansiedad. En ese contexto, decidir alzar la voz ante la injusticia podría resonar en muchos otros y crear una atmósfera donde el respeto reinara por encima de cualquier prejuicio. A medida que la tensión en el aeropuerto se hacía palpable, más y más pasajeros comenzaron a notar lo que estaba sucediendo. Las miradas de desaprobación se volvían cada vez más comunes y un murmullo de inquietud recorría el ambiente. La atmósfera festiva que había reinado poco antes se transformó en un campo de batalla emocional, donde la injusticia estaba a la vista y una mujer estaba sufriendo. Un grupo de jóvenes, que había estado esperando su vuelo hacia México, no pudo contener su indignación. «Eso no está bien», exclamó una de ellas, alzando la voz para que todos la escucharan. Su comentario resonó como un llamado a la acción y otros comenzaron a acercarse para ofrecer su apoyo a Isabella. Un hombre mayor, con canas y una mirada firme, se unió rápidamente. «Nadie merece ser tratado así. Todos estamos aquí por una razón», afirmó con convicción. La oficial de policía, aunque intentaba mantener su postura autoritaria, comenzó a sentir la presión del entorno cambiante. Los murmullos de desaprobación crecían alrededor de ella como un eco incesante. A pesar de su intento por ignorar las reacciones ajenas, no podía evitar notar cómo las miradas solidarias hacia Isabella se multiplicaban. Cada nuevo apoyo ofrecido era un golpe más a su autoridad, y eso comenzaba a incomodarla. Isabella, aún tratando de recomponerse y sintiendo el peso del insulto en sus hombros, comenzó a percibir ese cambio en el ambiente. La calidez del apoyo que le llegaba era como una luz en medio de la oscuridad que había sentido minutos antes. Con cada palabra alentadora que escuchaba, su confianza crecía. Se dio cuenta de que no estaba sola, había muchas personas dispuestas a defender lo correcto. Las voces se alzaban con más fuerza mientras algunos pasajeros empezaban a grabar el incidente con sus teléfonos móviles. «Esto debe ser documentado», dijo una mujer con determinación en su voz. La escena estaba capturando la atención no solo del público presente sino también del personal del aeropuerto y otros viajeros que pasaban cerca. Isabella sintió una oleada de gratitud hacia aquellos que se habían atrevido a hablar en su nombre.
Esa muestra de solidaridad le otorgaba fuerza para levantarse y enfrentar la situación con más valor del que pensaba tener. La injusticia ya no era solo su lucha, se había convertido en un asunto colectivo donde el respeto debía prevalecer. Mientras tanto, la oficial comenzó a darse cuenta de que sus acciones habían desatado algo mayor, una comunidad dispuesta a luchar contra cualquier forma de abuso o discriminación. En ese momento crítico, tanto Isabella como los demás pasajeros sabían que estaban escribiendo juntos una nueva historia sobre el respeto y la dignidad humana en aquel aeropuerto multicultural. Mientras la tensión continuaba en el aeropuerto, algo inesperado ocurría detrás de las escenas. La oficial de policía, aún tratando de mantener su autoridad, fue abordada por un compañero que había estado observando la situación desde la distancia. Este oficial conocía a Isabella y no solo a ella, sino también a su familia. Esa mujer es hija de Manuel López, le informó en un tono serio. Isabella era bien conocida en su comunidad, no solo por sus esfuerzos por ayudar a los demás, sino también porque su padre era un líder comunitario respetado. Manuel había dedicado su vida a abogar por los derechos de su comunidad y había hecho un trabajo significativo para fomentar la inclusión y el respeto entre diferentes culturas. Las palabras del compañero comenzaron a hacer eco en la mente de la oficial. Al escuchar el nombre de Manuel López, la oficial sintió una punzada de arrepentimiento. De repente, se dio cuenta de que sus acciones tenían repercusiones mucho más allá de lo que había imaginado. Su actitud despectiva hacia Isabella no solo estaba afectando a una persona, estaba atacando a una familia y una comunidad entera que él había dedicado su vida a defender. Mientras luchaba con esta revelación, miró hacia Isabella y vio cómo los pasajeros se agrupaban a su alrededor en apoyo. Esa imagen ahora le parecía diferente, no era solo una mujer sola enfrentándose a una injusticia, era una hija del líder que representaba tanto para otros. La perspectiva cambió drásticamente, lo que antes parecía un simple desacuerdo ahora se convertía en un acto que podría tener consecuencias sociales relevantes. La oficial comenzó a sentir el peso del momento. Reflexionó sobre sus propias acciones y prejuicios, si alguna vez había estado en contacto con el padre de Isabella, sabía cuánta influencia y poder tenía en la comunidad. Se dio cuenta de que debía rectificar lo ocurrido antes de que se desatara un conflicto mayor. Con el corazón latiendo fuertemente, tomó una decisión difícil pero necesaria. Se acercó hacia Isabella lentamente, sintiendo miradas fijas sobre ella mientras cada paso parecía más pesado que el anterior. El murmullo se apagaron y todos los ojos estaban ahora fijos en ella. Lo siento mucho, dijo con sinceridad al llegar frente a Isabella. No debía hablarte así. Era un reconocimiento que iba más allá del simple perdón, era una oportunidad para aprender y crecer como persona. La multitud, atenta al momento, contuvo el aliento mientras esperaba la respuesta de Isabella. La situación prometía ser un punto de inflexión no solo para la oficial, sino también para todos aquellos presentes en el aeropuerto ese día. Mientras la oficial se acercaba a Isabella, su mente estaba en una batalla interna. Las palabras de su compañero resonaban en su cabeza, y cada paso hacia la mujer a quien había ofendido le parecía más pesado que el anterior. Comenzó a cuestionar no solo su comportamiento de aquel día, sino también sus creencias y prejuicios más profundos. Recordó momentos de su carrera en la policía donde había enfrentado situaciones difíciles. Siempre había creído que, como oficial, tenía el derecho y el deber de ser firme y autoritaria. Sin embargo, nunca se habían presentado ante ella situaciones tan cargadas emocionalmente como esta. Se dio cuenta de que su actitud despectiva provenía de un lugar de inseguridad y presión, pero eso no justificaba la ignorancia que había mostrado. La identidad de Isabella como hija de Manuel López la hizo reflexionar sobre los muchos momentos en que había actuado sin pensar, atrapada en una burbuja de dogmas preconcebidos. Pensó en las historias que había escuchado sobre grupos marginados y cómo su comportamiento podría estar perpetuando ciclos de discriminación. La realidad era dolorosa, en su afán por mantener el control, había olvidado la empatía, un valor fundamental para cualquier ser humano. Mientras contemplaba esta nueva perspectiva, también recordó su propia historia familiar. Había crecido en una comunidad diversa donde aprendió a apreciar las diferencias entre las personas. Lo que ahora parecía inconcebible era que, en su rol como policía,
se hubiera dejado llevar por las emociones negativas de un momento y hubiera proyectado esos sentimientos sobre alguien más. Al mirar nuevamente a Isabella, sintió que el arrepentimiento comenzaba a convertirse en algo más potente, el deseo genuino de cambiar. Las miradas apoyadoras de los demás pasajeros resaltaban la importancia de reconocer los errores y aprender a través de ellos. Cada comentario alentador que resonaba en el ambiente le daba coraje y la empujaba a sanar no solo la grieta con Isabella, sino también su propia visión del mundo. Finalmente, al llegar frente a Isabella y atreverse a pronunciar esas palabras de disculpas sinceras, sintió un peso que poco a poco se levantaba de sus hombros. La reacción interna era poderosa, sentía que no solo estaba haciendo las paces con Isabella, sino también comenzando un viaje hacia la autorreflexión y la transformación personal. La formalidad del uniforme que llevaba ya no se sentía pesada, más bien parecía un símbolo de responsabilidad y oportunidad para crecer. En ese momento decisivo, no solo iban a forjarse nuevas relaciones, sino también se abrirían caminos hacia un entendimiento más profundo entre las personas independientemente de sus orígenes. Cuando la oficial finalmente se acercó a Isabella para disculparse, el ambiente seguía cargado de emociones. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar sus palabras sin cuestionar lo ocurrido. Algunos pasajeros que habían estado presenciando el incidente comenzaron a alzar la voz nuevamente, sintiendo que debían hacer frente a la autoridad. «No puedes tratar así a la gente», gritó un joven que había estado grabando la escena con su teléfono. Su indignación resonaba en el aire y rápidamente fue secundada por otros. «Esto no es solo un episodio aislado, hay un patrón de comportamiento aquí que tiene que cambiar», agregó una mujer de mediana edad con determinación, mirándola fijamente. La tensión en la atmósfera se intensificaba al escuchar esas palabras. Los murmullos crecieron en un coro de descontento hacia la oficial. Ella, aunque ya había comenzado su camino hacia el arrepentimiento, se encontró en una situación donde debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. El reproche era palpable y cada mirada le recordaba lo lejos que había caído al traicionar los principios del respeto y la justicia. Isabella, por su parte, sintió una mezcla de gratitud y asombro ante la defensa que recibió de aquellos desconocidos. La solidaridad mostrada por sus compañeros viajeros le dio un impulso de coraje. Sin embargo, también sabía que la oficial estaba intentando corregir su error, eso no hacía más fácil la situación ni eliminaba el dolor que había causado. «Lo siento no es suficiente si no va acompañado de cambios reales», insistió el hombre joven mientras los demás asentían con la cabeza en acuerdo. A medida que las voces se alzaban, las emociones se convertían en una especie de balanza. Por un lado, había espacio para el perdón, pero por otro, también existía una necesidad urgente de responsabilidad. La oficial comenzó a entender que su disculpa debía ser solo el primer paso, había un camino más largo hacia la reconciliación y el aprendizaje. Se dio cuenta de que no solo enfrentaba a Isabella y su comunidad, sino también a sí misma y a los prejuicios que había permitido afectar sus interacciones profesionales. El clima emocional del aeropuerto evolucionaba rápidamente, ya no era solo una confrontación entre una oficial y una pasajera ofendida, sino una oportunidad para abrir un diálogo sobre el respeto mutuo y cómo construir puentes entre diferentes culturas. En medio del bullicio del aeropuerto, esta experiencia compartida estaba comenzando a convertirse en algo más grande, un llamado a la acción para todos aquellos presentes. Mientras las emociones continuaban fluyendo, Isabella sintió que tal vez este momento podría ser el catalizador necesario para cambiar cosas más allá del instante actual. Quizás era hora de transformar lo negativo en algo positivo para todos los involucrados. La mirada firme del joven defensor y las palabras alentadoras de otros pasajeros llenaron el espacio con esperanza y determinación. La oficial, sintiendo el peso de la situación, finalmente se detuvo frente a Isabella, sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. El murmullo del público continuaba a su alrededor, pero en su mente solo había espacio para lo que estaba a punto de decir. Con una respiración profunda, reunió el coraje necesario para expresar lo que llevaba tanto tiempo guardado. «Isabella», comenzó con la voz un poco temblorosa, «quiero pedirte perdón». Las palabras salieron con sinceridad y pesar. «No debí hablarte de esa manera. Fue inaceptable y no hay excusas que justifiquen mi comportamiento.
La multitud se quedó en silencio, todos los ojos fijos en el intercambio entre la oficial y la mujer a quien había ofendido. Isabella, aún asimilando la disculpa, sintió una mezcla de sorpresa y cautela. No era común que alguien en una posición de autoridad admitiera un error tan abiertamente, sobre todo en medio de un conflicto tan cargado de emociones. Sin embargo, la sinceridad en la voz de la oficial era palpable. «Te agradezco que estés aquí», respondió Isabella con suavidad, aunque su corazón aún latía rápidamente por lo que había sucedido. La oficial continuó hablando, reconociendo no solo su error hacia Isabella, sino también el impacto que sus acciones podrían tener en la comunidad más amplia. He entendido hoy que mis palabras pueden ser armas afiladas cuando no soy cuidadosa. Estoy comprometida a cambiar esto. Quiero aprender, dijo con firmeza. El apoyo de los otros pasajeros se hizo evidente, muchos comenzaron a aplaudir suavemente como señal de aliento hacia ambas mujeres. La tensión que había prevalecido anteriormente comenzó a disiparse lentamente, dando paso a un sentido renovado de unidad y esperanza entre los presentes. Mientras la oficial se disculpaba y aceptaba su responsabilidad, las emociones en el aire cambiaron. Hubo reconocimiento no solo del dolor causado sino también del poder transformador del arrepentimiento genuino y el aprendizaje. El respeto mutuo comenzaba a forjarse nuevamente. Isabella pudo ver un destello de humanidad en la oficial, comprendió que todos somos susceptibles a nuestras inseguridades y prejuicios. En ese momento compartido, algo especial surgió, una oportunidad para sanar no solo las heridas individuales sino también para unir esfuerzos hacia un futuro más inclusivo. La conversación se tornó un punto crucial, no solo representaba una disculpa personal, sino un llamado más amplio a reconocer nuestros propios fallos y crecer a partir de ellos. A medida que el ambiente se llenaba de comprensión y posibilidad, Isabella sintió que realmente estaban construyendo un puente entre sus mundos distintos pero conectados. Era el inicio de algo significativo para ambas, una lección para toda la comunidad presente sobre cómo enfrentar y sanar los conflictos con empatía y valentía. Cuando la oficial terminó de disculparse, un silencio cargado de emoción llenó el aire. Isabella sintió que una ola de alivio la envolvía, y aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, había una calma creciente dentro de ella. La sinceridad en las palabras de la oficial tocó una fibra profunda. «Gracias por tus palabras», respondió Isabella con voz temblorosa pero firme. «No es fácil para nadie reconocer sus errores, y aprecio que lo hayas hecho». El impacto de esa interacción no se limitó a las dos mujeres, los testigos comenzaron a sentir un cambio en la atmósfera. Los murmullos de apoyo se transformaron en aplausos suaves que resonaron por todo el aeropuerto, creando un eco de unidad entre los presentes. A medida que las personas aplaudían, un sentido renovado de comunidad se hacía evidente. Todos estaban allí para recordar que el respeto y la empatía son fundamentales en cualquier circunstancia. Isabella observó cómo algunos pasajeros compartían miradas de aprobación y aliento hacia la oficial, quienes también eran testigos del crecimiento humano en ese momento. Las emociones compartidas estaban transformando no solo a Isabella y a la oficial, sino también a todos los que se encontraban cerca. Era como si ese intercambio hubiera encendido una chispa, recordando a todos que es posible aprender y evolucionar. Mientras los aplausos continuaban, Isabella sintió que su dolor comenzaba a desvanecerse. La situación había sido dura, pero ahora había surgido una comprensión entre todos los involucrados. Era un recordatorio poderoso, incluso después de un conflicto, hay espacio para sanar y mejorar. La oficial miró a Isabella con gratitud, entendía que no solo había tenido la oportunidad de disculparse, sino que también había aprendido algo invaluable sobre el impacto de sus acciones. «Te prometo que trabajaré para ser mejor», dijo con sinceridad, haciendo un gesto hacia los otros pasajeros presentes como símbolo de su compromiso con el cambio. Isabella asintió, sintiendo que quizás esto era el inicio de algo importante no solo para ellas dos, sino también para todos aquellos que habían sido testigos del incidente y del posterior diálogo. La situación les había enseñado sobre la importancia del respeto mutuo y cómo nuestras acciones pueden afectar profundamente a quienes nos rodean. Al mirar alrededor, Isabella vio sonrisas alentadoras y miradas solidarias, cada persona allí tenía su propia historia y sus propias luchas.
Sin embargo, aquel día habían encontrado un espacio común donde podían aprender unos de otros y avanzar hacia adelante juntos. El aeropuerto ya no era solo un lugar de paso, se había convertido en un escenario donde brotaron la empatía y el perdón. Era una lección vital sobre cómo enfrentar adversidades con valentía y compasión. Mientras Isabella abrazaba esa nueva realidad, supo que iba a llevar consigo esa experiencia durante mucho tiempo, un recordatorio constante del poder del arrepentimiento genuino y el deseo sincero de cambiar. El incidente en el aeropuerto dejó una huella profunda en todos los involucrados, recordando a cada uno la importancia de ser respetuosos y empáticos con los demás, independientemente de su origen. La historia de Isabella y la oficial se convirtió en un símbolo de cómo un momento de conflicto puede transformarse en una oportunidad para el entendimiento y la reconciliación. La diversidad cultural del aeropuerto, que antes había sido un mero telón de fondo, ahora se presentó como un espacio donde las historias individuales podían entrelazarse para formar una narrativa común. Cada persona que había presenciado el enfrentamiento aprendió que sus acciones y palabras tienen un poder significativo. La oficial comprendió que su papel no solo implicaba hacer cumplir la ley, sino también tratar a cada individuo con dignidad y respeto. A medida que los pasajeros se dispersaban, el mensaje de respeto mutuo resonaba en sus corazones. Muchos comenzaron a reflexionar sobre sus propias interacciones diarias y cómo podían contribuir a un ambiente más inclusivo. Las lecciones aprendidas ese día no solo se limitaban a la relación entre Isabella y la oficial, sino que se extendían a toda la comunidad presente en el aeropuerto. La conexión entre ambas mujeres simbolizaba la posibilidad de cambio. No se trataba solo de una disculpa, sino del reconocimiento de que todos somos humanos y vulnerables a los errores. La historia de Isabella y su valiente respuesta al insulto inspiró a otros a plantar semillas de empatía en sus propias vidas, promoviendo un entorno donde cada voz cuenta. En un mundo donde las diferencias a menudo generan divisiones, este evento resaltó la importancia de construir puentes en lugar de muros. La comunidad del aeropuerto, que había estado dividida por un instante, se unió para abrazar la idea de que nuestras diferencias son lo que nos enriquecen y nos hacen más fuertes. La oficial, al marchar de regreso a su puesto, no solo llevaba consigo el compromiso de ser mejor sino también la promesa de fomentar un cambio positivo en su entorno. Isabella, por su parte, salió del aeropuerto con una nueva determinación, ser una voz activa para aquellos que no siempre son escuchados. El legado de ese día trascendió el incidente inicial, en su lugar, emergió una poderosa lección sobre cómo el respeto y la empatía pueden transformar no solo momentos difíciles sino también vidas enteras. Así, el aeropuerto se convirtió no solo en un lugar de paso, sino en un símbolo del potencial humano para crecer juntos hacia un futuro más amable y comprensivo.